respondidas a la luz de la palabra de Dios. Por eso ingrese a nuestra sala de chat www.bbnchat.org. Allí haga la consulta que desee. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias por su atención y a continuación disfrute de su programa favorito. El tema del discernimiento, Y hemos visto la importancia de entender lo que es discernimiento. Es algo importante como iglesia que podamos entender que el mundo en el que vivimos hoy tiene mucha falta de discernimiento. Y claro, uno podría entender que el mundo tenga esa falta de discernimiento porque no tienen a Cristo, no tienen el Espíritu de Dios morando en ellos. Pablo es muy enfático que el hombre natural no percibe las cosas de Dios, es decir, no las entiende, no las discierne, no entiende el buen sentido que debe tener la vida. El sentido común, como muchos dicen, es lo menos común en el mundo de hoy. Lo vemos, por ejemplo, hoy en las noticias, como las personas, lejos de entender el real significado de los problemas, se deriva en un montón de elucubraciones en la mente, ideas raras, y pretenden tener de alguna manera respuestas cuando en realidad lo único que hacen es oscurecer la verdad. Falta de discernimiento. Entendemos que el mundo no tenga discernimiento. Pero sabes, precioso hermano, lo realmente inentendible, lo que no se puede entender, es que la iglesia de Cristo tenga falta de discernimiento. Pero lamentablemente vemos que cada vez más la iglesia se aleja del discernimiento claro y el entendimiento de lo que es la vida. Pero de alguna manera el Señor ha ido disciplinando a la iglesia por su falta de discernimiento. En otros países del mundo todavía no pueden tener el privilegio que hoy nosotros tenemos aquí y que espero que tú entiendas que es un privilegio. El congregarnos, el venir a los pies del Señor para escuchar su palabra. ¿Amén? Eso es un privilegio que tiene la iglesia. Es un privilegio tan grande que la iglesia primitiva entendió que a pesar de la persecución grave que ellos tenían, que arriesgaban su vida, al manifestar que eran cristianos, ellos decidieron congregarse, incluso esconderse para congregarse, porque ellos veían un privilegio en eso, un privilegio que a muchos le costó la vida. Curiosamente, más que curiosamente, providencialmente, en esta mañana el Señor nos llevaba al libro de Santiago, reiniciando nuestra congregación, reiniciando nuestro tiempo de congregarnos nuevamente. El Señor nos llevaba a Santiago porque el Señor particularmente en cada iglesia local tiene un propósito, y yo creo que nosotros debemos entender que el propósito de las pruebas, como dice Santiago, es perfeccionarnos, equipararnos, fortalecer nuestra fe. Pero saben, muchos, aun cuando pasen situaciones difíciles, ni siquiera entenderán el por qué Dios ha permitido ciertas cosas. Hemos visto, como les decía, la importancia de entender qué es discernimiento y, de alguna manera, resumiendo las definiciones que dimos, es la capacidad de distinguir la verdad de la mentira. Mira lo que dice, mira lo que te estoy diciendo, distinguir la verdad de la mentira. ¿Sabes que no todo el mundo tiene esa capacidad? Es más, el mundo en el que vivimos hoy está sumido en mentiras que ellos creen que son verdades. Distinguir la verdad de la mentira, lo real de lo imaginario. Hemos visto que la falta de discernimiento tiene dos grandes signos, mi hermano. Uno de ellos es el orgullo. Las personas orgullosas se caracterizan por tener falta de discernimiento. Orgullo e incontinencia, que es ese sentir que tiene el hombre de no privarse de nada, de no refrenarse en la vida, de dar rienda suelta, incontinencia a todos sus apetitos carnales. Orgullo porque no queremos que alguien nos diga cómo hacer las cosas. Nosotros tenemos esa presunción de que nadie nos puede decir cómo hacer las cosas. Pero la iglesia de Cristo entiende que aún en la corrección hay bendición.
Orgullo, porque no queremos que nos digan qué hacer. Incontinencia que nos impide reconocer lo que está mal en nuestra vida, ya que no queremos dejar, y allí está el secreto del porqué, no queremos dejar de alimentar nuestros apetitos carnales. Por lo tanto, si alguien viene y nos dice que algo está mal, de alguna manera trunca, pone un freno a nuestros apetitos carnales, y nosotros no queremos eso. De ahí que la iglesia, porque particularmente estamos hablando de la falta de discernimiento del pueblo de Dios, porque el hombre natural no tiene discernimiento. No podemos pretender hacer que el hombre natural, el que no tiene a Cristo en su vida, el que no ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe, pueda tener discernimiento, porque no lo va a tener. La palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Si tú le hablas de Cristo, tú le hablas de que Él quiere que tú renuncies a ti mismo, que vengas a Él en arrepentimiento, el mundo no entenderá aquellas cosas. De ahí que la gente ha inventado, mi amado hermano, un Dios a su manera. Y la iglesia de Cristo ha sido seducida a eso. La cantidad de gente que pone el Salmo 91 allí en su Facebook o en sus redes sociales. Queremos las promesas del Salmo 91, pero no queremos venir a habitar, que significa estar inamovibles, establecidos, como es la palabra yashav en el hebreo, que da la idea de estar así, inamovible, habitar bajo el abrigo del Altísimo. Es fácil querer las promesas del Salmo 91, pero son muy pocos los que quieren estar estables en el Señor, firmes en el Señor. La convicción de buscar de Dios la sabiduría en medio de las crisis y de perseverar. Tenga la paciencia su obra completa, dice Santiago, para que seáis perfectos, es decir, maduros y cabales, con el entendimiento claro de que solo en Dios encontramos el todo de la vida. Amén. Pero son muy pocos los que entienden eso. Ahora, si hemos de encontrar discernimiento, mi amado hermano, debemos ir al libro que más nos habla acerca de él, del discernimiento. Me refiero al libro de Proverbios. Yo quiero invitarte a ir al libro de Proverbios porque he titulado esta serie La sabiduría del discernimiento. Yo creo que es importante que entendamos lo que es discernimiento. ¿Cómo puedo yo aplicar en mi vida, teniendo discernimiento de las verdades sabias que vienen del corazón de Dios, si alguno tiene falta de sabiduría? ¿En qué contexto lo dice Santiago? En el contexto de las crisis. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y le será dada. Es decir, Dios nos quiere dar el discernimiento que hay en la sabiduría, pero dice Santiago, pídalo con fe. ¿Y qué es pedir con fe? Es pedir de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios y creer lo que dice la palabra de Dios. Amén. Pero el que no lo hace, dice Santiago, el que no pide así, no le será dada. Es decir, Santiago desde ya deja establecido un principio, que no todo creyente tiene discernimiento, que no todo creyente saldrá afinado como el oro en medio de esta crisis. ¿Sabes? Algunos continuarán en ese deseo incontenible de hedonismo y de amor al yo y a sus placeres. Lo primero que debemos entender cuando estudiamos el libro de Proverbios es que no es un libro de promesas, sino de patrones. Subraya eso si es que estás anotando allí. Tenemos que entender lo que es el libro de Proverbios. Proverbios es un cúmulo de sabiduría, de dichos de sabiduría. Esos dichos de sabiduría o esas sugerencias y mandatos hacia la sabiduría no nos va a salvar, pero todo aquel que es salvo va a considerar esos dichos de sabiduría. Nota lo que estoy diciendo. Para entender y estudiar el libro de Proverbios, tenemos que entender que este libro no es un libro de promesas. Algunos dicen, bueno,
sabe pastor, yo he enseñado a mis hijos la verdad de la palabra de Dios, pero mira, ahora se han apartado. ¿Cómo es posible si la promesa es instruye al niño en su camino y aun cuando fuere grande no se apartará de él? No, mi hermano, porque el libro de Proverbios no es un libro de promesas, es un libro de patrones. ¿Qué es un patrón? El diccionario Vox, en la séptima acepción, define patrón como lo que se toma como modelo o punto de referencia para medir o valorar otras de la misma especie. Es decir, en el libro de Proverbios, lo que nosotros vamos a encontrar son patrones, modelos. Si bien no es un libro de promesa, eso no significa que tarde o temprano Dios bendecirá a aquel que hace lo correcto. Los expositores John Walworth y Roy Sack dicen lo siguiente acerca del libro de Proverbios. Cito textual, mira lo que dicen ellos. Muchas de las máximas o frases que hay en el libro de Proverbios deben reconocerse como guías. ¿Sabes lo que es una guía, no? Algo que te permite ir por un rumbo, una guía, no como observaciones absolutas ni como promesas inalterables. Eso es muy importante cuando estudiamos el libro de Proverbios para no desanimarnos. Cuando estudiamos este libro, cuando leemos las riquezas del libro de Proverbios, tenemos que entender que son guías, no promesas inalterables. Dicen, lo que se dice es una verdad en general, pero en ocasiones se señalan excepciones. Y lo vamos a ver en toda la Biblia, como por ejemplo, Proverbios capítulo 10, versículo 27, Proverbios 10, 27, dice lo siguiente, no tienes que buscarlo, escúchalo más bien. Mira, dice, el temor de Jehová aumentará los días. ¿Nota lo que está diciendo? Si alguien cree que el libro de Proverbios, por ejemplo, es un libro de promesa, alguien entonces dirá lo siguiente y llegará a una conclusión que es cerrada. Yo temo a Dios, lo más probable es que voy a prolongar, es decir, aumentaré mis días en esta tierra. Dice, mas los años de los impíos serán cortados. Sí, esto es una realidad que muchas veces acontece. Y el libro de Proverbios lo que está mirando, lo que está viendo, es la experiencia normalmente de la vida. Pero si nosotros estudiamos toda la palabra de Dios, nos encontraremos, por ejemplo, con el Salmo 73, versículo 12, que allí el escritor, el salmista dice lo siguiente, he aquí estos impíos. ¿Ves? Él está mirando la vida de los impíos y dice, he aquí estos impíos sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. ¡Wow! Alguien leyendo el libro de Proverbios dice, entonces el libro de Proverbios no se aplica acá. Sí que se aplica. Lo normal es que va a ocurrir que el impío morirá tarde o temprano por su impiedad y algunos más temprano que tarde. Pero no siempre es así. Lo que sí siempre será es que un día el Señor pagará a cada uno según sus obras. ¿Amén? A veces Dios tiene planes. Incluso el salmista llega a decir, en vano he limpiado mi corazón. ¿Ves? Alguno que estudia el libro de Proverbios puede llegar a la conclusión de Asaf, el salmista. Decir, bueno, pero mira, yo veo a mi vecino que es un impío, yo miro a este otro que es un malvado y le va bien. En vano he limpiado mis manos, dice el salmista, en el versículo 13 del Salmo 73. Pero no es así. Y el salmista lo reconoce ¿cuándo? ¿Cuándo? Cuando entrando en el santuario, dice el salmista, comprendí. Logré discernir, logré entender, logré poner las cosas en su justa medida en mi mente y en mi corazón, dice el versículo 17 del Salmo 73, que tarde o temprano será juzgado el impío y recompensado el justo, tal vez no en esta tierra, pero un día allí en la eternidad gloriosa, mi amado hermano, nosotros por seguir a Cristo, con fidelidad,
recibiremos recompensas de nuestro Señor. Amén. Así lo dice Apocalipsis capítulo 10, versículo 12. Apocalipsis 10, 12 dice que un día los impíos recibirán la paga de su impiedad. Tal vez en esta tierra ellos puedan aparentemente prosperar. Pero también dice Apocalipsis 22, 12 que un día el Señor nos traerá el galardón. Un galardón es una recompensa. Pero nunca debemos leer el libro de Proverbios como promesas absolutas que se van a cumplir. A veces un padre puede guiar con disciplina a su hijo y su hijo menospreciar la enseñanza de su padre. Pero una verdad absoluta es inalterable. El padre puede guiar con disciplina a su hijo, éste puede menospreciar la disciplina y él un día tendrá que rendir cuentas. Si el padre no le enseña, el padre tendrá que rendir cuentas por no enseñar y el hijo caerá lamentablemente en la desgracia por no haber sido enseñado. Pero un padre tiene que enseñar a su hijo, será librado de un día tener que dar cuentas a Dios, pero si su hijo no escucha la enseñanza de un padre, entonces este hijo tendrá que rendir cuentas tarde o temprano a Dios. Por eso nosotros hacemos bien, a pesar de los resultados, en seguir las instrucciones de sabiduría del libro de Proverbios, no como promesas, sino como patrones, como guías. Amén. En segundo lugar, lo segundo que debemos entender al estudiar el libro de Proverbios, para entender lo que es verdaderamente sabiduría y para discernir lo que es la sabiduría, es que no es un libro personal, sino de propósitos. Cuando nosotros entendemos que no es un libro de promesa, sino es un libro de patrones, tenemos que llegar a la siguiente decisión. Bueno, ¿estoy buscando honrar a Dios por algo personal? Es decir, que de alguna manera yo lo que busco es que algo me haga feliz. El Evangelio de la Prosperidad, ¿ves? El Evangelio de la Prosperidad no es que viene a Cristo para honrar a Cristo, sino que viene a Cristo para ser de alguna manera realizado como persona. Ven a Cristo porque vas a realizarte como persona. Falta de discernimiento. Ven a Cristo porque tendrás todo aquello que anhelas. Si tú quieres un auto, 0 kilómetros, si tú quieres una casa, pero no cualquier casa, una casa, pero lo mejor que pueda haber en el mercado, ven a Cristo, siembra una ofrenda y entonces Dios te dará más. Bueno, entonces estamos honrando a Dios para yo ser feliz, para satisfacerme a mí. Si tú piensas que eso es seguir a Cristo, desde ya te digo, no te congregues. No viene por lo mejor de Dios. Y el libro de Proverbios nos enseñará que no es un libro personal donde yo me puedo realizar, sino es un libro de propósitos. El propósito es glorificar a Dios con mi obediencia. Si tú eres un hijo de Dios verdaderamente, en el fondo de tu corazón, tú dirás: este es mi objetivo. Si tú eres una persona que no ha entendido lo que verdaderamente es Dios, entonces tú dirás: yo no quiero seguir a Dios, sino por los panes y los peces. El Señor Jesucristo dijo eso a algunos que le seguían: vosotros no venís por mí, venís por los panes y los peces que yo multipliqué y que os puedo dar. Bueno, seguir a Cristo trae muchas bendiciones, pero el objetivo de seguir a Cristo no son las bendiciones, sino que es porque entendemos, por obra del Espíritu Santo, que Él es el Señor. Amén. Y habrá bendición con eso. Y tu corazón luchará todo el tiempo con ese deseo intrínseco de una autosatisfacción. Por eso que el mundo, como decíamos al principio, quiere hacer un Dios a su manera, un Dios que le traiga satisfacción a Él. Pero mira, te quiero decir algo: Dios te manda que te arrepientas y que vengas delante de Él diciéndole: eres tú Dios, no yo. El libro de Proverbios se enfoca en Dios, su carácter,
Su soberanía, su fidelidad, su santidad, su omnisciencia, su omnipotencia, su justicia, etcétera. Todo eso vas a encontrar en el libro de Proverbios. Y si realmente vienes delante de él con un corazón dispuesto, te enamorarás de la sabiduría de Dios. Y cuando te enamoras de la sabiduría de Dios, te enamoras de Dios mismo. El libro de Proverbios nos habla de sus palabras, de sus bendiciones. El nombre de Jehová, Señor, aparece 87 veces en el libro de Proverbios. También se hace énfasis en la relación del hombre con Él. Solo se puede llevar una vida piadosa y sabia en el temor de Dios si vives precisamente en reverencia y temor y confianza en el Todopoderoso. Por lo tanto, mi amado hermano, en tercer lugar, cuando estudiamos el libro de Proverbios, lo tercero que debemos entender, que al estudiarlo, es que no es un libro pretérito. ¿Qué es esa palabra, pretérito? Bueno, es decir, caducado, obsoleto, del pasado. Muchos piensan que la Biblia es algo del pasado, que es algo pretérito, sino que es un libro pertinente. ¿Qué significa esto? Dicho de otra manera, oportuno, vigente para el día de hoy. Las verdades del libro de Proverbios, la sabiduría del libro de Proverbios, mi amado hermano, es para que nosotros vivamos el día de hoy, para que podamos entender que todo lo que aparece allí en los canales de televisión normalmente son pamplinas y mentiras, y el hombre de Dios se da cuenta lo que está mal. ¿Sabías eso? Cuando un hombre sabio no se traga fácilmente lo que el mundo proyecta. Y podemos enseñar a nuestros hijos lo correcto. Y podemos vivir en lo que es correcto. La iglesia de Cristo ha sido llamada de las tinieblas a la luz, pero la iglesia de Cristo muchas veces decide sumergirse en las tinieblas. Solo hay gozo cuando entendemos la verdad. Mi amado hermano, Proverbios capítulo 1. Proverbios capítulo 1. No tenemos tiempo para ahondar en cada proverbio, pero sí al menos tener una idea de lo que algunos proverbios nos enseñan. Por ejemplo, lo primero que podemos ver en el capítulo 1, en los primeros versículos, es la sabiduría del discernimiento que nos capacita. O dicho de otra manera, la sabiduría del discernimiento capacita. Pon ahí la palabra capacita. Te da las herramientas necesarias. Por eso que es importante estudiar el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 1, versículo 2 dice que los proverbios, porque Salomón escribió más de 3.000 proverbios, pero no todos fueron inspirados, y aquí en el libro de Proverbios nosotros tenemos los que Dios inspiró, lo que Dios quiso revelar a su pueblo. Y Proverbios capítulo 1, versículo 2 nos dice que el libro de Proverbios es para entender. Esa palabrita yadá, que da la idea de darse cuenta. ¿Sabes que no todo el mundo se da cuenta de lo que pasa? No todo el mundo. Y el libro de Proverbios está en la Biblia para que nosotros nos demos cuenta, para que percibamos rápidamente. Para que digamos, hey, para un momento, eso no es así. El sentido común es el menos común en el mundo de hoy. Pero el libro de Proverbios nos capacita para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. El primer deber es alcanzar sabiduría. El libro de Proverbios está allí para que los jóvenes, jovencitos por favor, y los no tan jóvenes, y los que se creen jóvenes, puedan alcanzar sabiduría. Alcanzar sabiduría. Una vez que nos hemos hecho sabios en el camino de Dios, nos enseñará el libro de Proverbios, tenemos que permitir que esos conocimientos sabios, mi amado hermano, nos gobiernen. Eso es sabiduría. Que la verdad de Dios nos gobierne. La palabra traducida por sabiduría es con la que se designa a un artesano, alguien que conoce cómo hacer algo y que tiene los elementos claros para hacerlo,
o la capacidad para llevarlo a cabo. Es la práctica del conocimiento. A eso se refiere con sabiduría, porque en el mundo de hoy algunas personas dicen, qué sabio que es esta persona. Simplemente porque dice, porque especula algo. No, la palabra sabiduría desde el punto de vista de Dios es que una persona tiene el conocimiento de algo y es capaz de llevarlo a cabo. Por eso, mi amado hermano, Santiago dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo, ¿para qué? Tardo para hablar, tardo para irarse. ¿Por qué? Porque en la ira de Dios no obra ¿qué? La justicia de Dios. No obra. Es decir, Santiago está diciendo que nosotros debemos oír con atención y debemos actuar de acuerdo a lo que oímos, no de acuerdo a nuestro sentir. Mi amado hermano, la sabiduría es la comprensión de los principios que controlan y dirigen la vida humana hacia el más elevado nivel y el mejor nivel de la vida. Es la persona que entiende lo que Dios dice y lo pone en práctica. ¿Amén? Pero para eso es necesario, dice el libro de Proverbios, la doctrina. O como traduce muy bien y mejor la Nueva Versión Internacional, disciplina. Disciplina. La disciplina. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, porque muchas veces nosotros queremos hablar mucho, pero no oímos con atención. Tardos para oír, prontos para hablar, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por tanto, dice Santiago, ser hacedores y no tan solamente ¿qué? Oidores. ¿Ves? El enfoque de entender y actuar de acuerdo a lo que yo he entendido. De ahí la disciplina. La disciplina es otro de los conceptos claves que encontraremos en el libro de Proverbios. Consiste en la cualidad de ser capaces de seguir y aplicar íntegramente la sabiduría que Dios nos ha dado. Muchas personas vienen a la iglesia y tú debes cuidarte de ser uno de ellos. Venir a la iglesia, oír un mensaje, emocionarte con un mensaje y después seguir actuando y viviendo sin aplicarlo. Tú debes ser diligente para aplicar la verdad de Dios. Si ves que algo está mal, llevarlo a cabo, ponerlo en ejecución. De ahí que es tan necesario tener la motivación correcta en el corazón del por qué. ¿Por qué perseveramos en seguir y abrazar la verdad de Dios? ¿Ves? Por eso Dios nos pone en prueba, dice Santiago. Porque dice la palabra de Dios, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguno. Y si alguno tiene falta de sabiduría en medio de las pruebas, pídale a Dios, pida con fe. Porque Dios quiere que seáis perfectos y cabales, que seamos maduros, que perseveremos en la fe. La obra de Dios tiene como propósito en nuestra vida y a veces introduce pruebas, el que nosotros nos perfeccionemos, que perseveremos, que nos demos cuenta si realmente estamos arraigados o no en la fe de Dios, o si cualquier cosa nos mueve. Si somos movidos como el hombre que dice Santiago, que es un hombre inconstante, que es movido de aquí para allá como la ola. A veces estoy bien, a veces estoy mal. Dios no quiere más eso, hermanos. Y si tú vas a continuar en esa actitud, Dios tendrá que hacer algo mayor si es que eres su hijo. Para que de una vez por todas entiendas la importancia de perseverar, de permanecer firme en Dios. ¿Amén? Debemos perseverar en seguir y abrazar la verdad de Dios. Proverbios capítulo 1, versículo 7, lo voy a leer en la Nueva Traducción del Viviente. Dice lo siguiente: el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento. El temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Los necios desprecian la verdad de Dios y el disciplinarse en ella.
Ellos quieren seguir viviendo como ellos quieren vivir. A ellos no les interesa lo que Dios dice. No les interesa llevar a cabo lo que Dios dice. ¿Sabe, mi amado hermano? Un deportista es un hombre disciplinado, un hombre que más allá de lo que siente, él se levanta cada mañana y hace ejercicios y corre tantas millas cada mañana porque él sabe que si él no se disciplina, jamás logrará nada en la vida. Bueno, un creyente tampoco logrará avanzar en su vida cristiana si simplemente se llena de conocimiento y no pone en ejecución disciplinadamente cada día lo que conoce de Dios. Recordemos esto, no es que por hacer lo que dice el libro de Proverbios seremos salvos. Eso es legalismo. El Evangelio es algo que Dios da por gracia gratuitamente y viene por medio de la fe sin ninguna obra que el hombre haga. Amén. Pero todo verdadero creyente anhelaría vivir como un hombre de Proverbios. ¿Y cómo puede vivir un hombre de Proverbios? Con la sabiduría del discernimiento, aplicando la verdad que conoce. Los antiguos rabinos judíos tenían un dicho. Es muy interesante ahondar en el pensamiento judío para comprender el libro de Proverbios. Decían lo siguiente los antiguos rabinos. Decían, los malvados están bajo el control de sus impulsos. Los malvados viven bajo el control de sus impulsos. Es que yo sentí hacer esto, es que yo siento hacer esto otro. Pero los justos tienen los suyos, es decir, sus impulsos, bajo control. Qué interesante. Qué interesante. Autodisciplina. El discernimiento capacita, mi hermano. El discernimiento capacita. Entonces, primer punto en Proverbios capítulo 1, la sabiduría del discernimiento, ¿qué cosa? Capacita. Capacita. Ahora, en segundo lugar, la sabiduría del discernimiento concientiza. No solo el discernimiento nos capacita, nos concientiza, nos limpia la mente de la falsedad. ¿Qué es concientizar? Es muy importante. Bueno, el diccionario Vox nos define concientizar como mentalizar, hacerse la idea. Nota lo que dice, sensibilizar a una persona. ¿Sabe? La mayoría de las personas en el día de hoy, mi amado hermano, son insensibles a la verdad de Dios. ¿Les pasa por alto? ¿Les resbala? ¿No les interesa nada? Viven la vida como si nunca tendrán que dar cuentas a Dios. Basta con que simplemente mires las redes sociales de algunos para darte cuenta que sus vidas están cimentadas en lo efímero, en lo que no importa, en lo intrascendente. Ve un creyente que tiene su mente clara y llenará su vida de la verdad de Dios, promoverá la verdad de Dios. Los que viven ensimismados, viven sacando fotos a lo que comen, sacándose fotos a sí mismos, poniéndose filtros en las fotos. ¿Han visto eso? Que algunos cuando se ven después en persona dicen, oye, pero yo te vi diferente en la red. Y aparecen así como, y uno dice, pero este no es el que yo conozco. Porque viven proyectándose a sí mismos en la vida. Pensando en sí, insensibles de las verdades correctas, pero la verdad de Dios te concientiza. Nota lo que dice el capítulo 1, versículo 10. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, ¿por qué? Porque vivimos en un mundo donde totalmente está preparado, todo por el diablo está previamente calculado para engañarte, y todos los hijos del diablo buscarán engañarte porque ellos mismos están engañados. Ellos creen en la mentira de su engaño. Nota lo que dice, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. La palabra hebrea, avá, estar dispuesto. No te dispongas, no estés dispuesto, no concedas, no abras la puerta para que te engañen, no dejes que te engañen. Ahora, muchos serán engañados porque no tienen discernimiento.
Nota lo que le dice el padre a su hijo en el versículo 16. Lo voy a leer en la Nueva Traducción del Viviente. Dice, ellos corren a cometer malas acciones. Versículo 17. Si un pájaro ve que le tienden una trampa, sabe que tiene que alejarse. Un pájaro sabe eso. ¿Sabes? Un pájaro con un cerebro diminuto sabe que si alguien le tiende una trampa, debe alejarse. Si no, en este tiempo maravilloso, cuando comienzan a salir los pajarillos, ¿no? En la mañana, y a veces nosotros vemos esos pajaritos tan lindos, ¿no? Están allí. ¿Qué es lo que pasa cuando tú abres la puerta para sacar una foto? Despacito abres la puerta para sacar bien la foto. ¿Y qué pasa? Sale corriendo. El pajarito sabe que puede ser una trampa. Nota lo que dice el libro, dice, si un pájaro ve que le tienden una trampa, sabe que tiene que alejarse. Versículo 18. En cambio, esa gente, los que no tienen discernimiento, se tiende una emboscada a sí mismo. Pareciera que buscan su propia muerte. ¿Por qué? Porque no tienen entendimiento. Cavan su propia tumba. El que cava un hoyo no caerá en él. La sabiduría del discernimiento te concientiza, te hace entender claramente. ¿Estás dispuesto a concientizar a tus hijos con sabiduría, hermano? Pues tenemos que estudiar el libro de Proverbios. Pero entendamos, hermanos, concienticémonos, hermanos. Dejemos de ser niños fluctuantes, hermanos. Pasemos de la inmadurez a la madurez de una vez por todas, concientizándonos de lo que es correcto. Por eso, en segundo lugar y como segunda pregunta de reflexión, deberíamos preguntarnos, ¿estamos dispuestos a tomar nosotros conciencia? No voy a hablar de nadie en particular, pero tú, yo, ¿estamos dispuestos a tomar conciencia de una vez por todas? De dejar de vivir como vivimos, de ser ofensivos con nuestras esposas como lo somos, de ser ofensivos y menospreciadores con nuestros esposos como lo somos, de seguir viviendo tan ensimismados con ataques de depresión porque nos imaginamos cosas, de querer tener lo que no podemos tener, malgastando el dinero, no ahorrando para nuestros hijos, para el futuro, viviendo siempre con la emoción de querer tener lo que no necesitamos, de vivir vidas hedonistas, de placer, queriendo solo la autosatisfacción. Dejaremos de vivir así para vivir en las alturas con Dios y viviendo de una manera correcta, mostrando a nuestros hijos el camino correcto, o seguiremos igual. ¿Te das cuenta por qué tenemos que estudiar Proverbios? Porque tenemos que machacar nuestras conciencias. ¿Tenemos hijos, hermanos? La mayoría de ustedes, algunos de ustedes jovencitos, van a iniciar una vida, ahora han salido de la escuela, para ahora dejar de ser niños y ser adultos. Y tú necesitas concientizarte de que el mundo está listo para absorberte con su maldad. No es de todos la fe. No todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos. Por último, la sabiduría del discernimiento convoca. Y yo quiero rápidamente terminar aquí. La sabiduría del discernimiento convoca. No es gratis menospreciar a Dios cuando Él llama, cuando Él convoca. La sabiduría del discernimiento nos capacita, la sabiduría del discernimiento nos concientiza, la sabiduría del discernimiento nos convoca. Sin embargo, aun cuando la sabiduría llama, algunos la menosprecian. Quizás tú estás menospreciando la sabiduría hoy, estás diciendo, ¿sabes? Este estudio no me sirve de nada a mí. Yo quiero algo que cumpla con mis propósitos. ¿De verdad? ¿De verdad es así? Son muy pocos los que dicen amén cuando la sabiduría convoca. Proverbios capítulo 1, para terminar, del 24 al 31, dice lo siguiente. Nota lo que dice. Simplemente voy a mencionar algunas cosas. No vamos a ahondar en ellas, porque hemos tenido una introducción en el día de hoy. Lo primero que vemos allí, la sabiduría está llamando, pero vemos el desprecio del insensato. El insensato desprecia. Dice versículo 24 al 25, lo voy a leer todo en la Nueva Traducción del Viviente para que los jovencitos, para que todos entiendan con un lenguaje sencillo.
Dice, los llamé muy a menudo, pero no quisieron venir. Les tendí la mano, pero no hicieron caso. No prestaron atención a mi consejo y rechazaron la corrección que les ofrecí. Esa palabra que la Nueva Traducción del Viviente traduce por rechazar, en el hebreo es una palabra muy interesante. La idea es dejarse suelto el cabello. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, la idea es cuando alguien se suelta, se desenfrena. No, dicen algunos, yo quiero seguir viviendo en el desenfreno. Y por eso desprecian la sabiduría. No solo el desprecio de la sabiduría, los últimos versículos del capítulo 1, introduciéndonos lo que es el libro de Proverbios, dice que los insensatos tienen un desenlace. El desenlace del insensato. ¿Cómo termina? Eso es un desenlace. ¿Cómo termina? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cuál es el desenlace del insensato? Lo vemos en el versículo 26 al 27, donde dice, por eso me reiré cuando tengan problemas, dice la sabiduría. Yo me voy a reír de ustedes. Ustedes se ríen de mí, dice la sabiduría. Yo me voy a reír de ustedes cuando tengan problemas. Me burlaré de ustedes cuando les llegue la desgracia, cuando la calamidad caiga sobre ustedes como una tormenta, cuando el desastre los envuelva como un ciclón y la angustia y la aflicción los abrume. ¿Sabes por qué mucha gente vive en angustia? Sí, no queremos ser insensibles. Algunos tienen problemas químicos, físicos en su vida. Problemas de tiroides, problemas hormonales. Y tenemos compasión por ellos. Y tenemos compasión también por aquellos que tienen depresión. Pero su depresión es precisamente porque desprecian la sabiduría. Viven en depresión. Viven en desánimo. Viven sin propósito. ¿Por qué? Porque no hay propósito real en sus vidas. Ellos creen que teniendo este celular van a ser felices. Pasan 2 días y ya lo dejan a un lado, ya no les llena. Teniendo este carro van a ser felices. Pasan 2 días, ya no los llena. Me cambio de casa porque ahora voy a ser feliz, esta es más grande. Pasan 2 días y ya no me llena. Quiero tener esta ropa cara, ya no me llena. ¿Sabes por qué no le llena? Porque solo Dios puede llenar la vida. Y el desenlace del insensato es angustia y aflicción. La desesperación del insensato, también nos dice el libro de Proverbios, para que podamos entender la importancia de la sabiduría, para no vivir precisamente en esa desesperación. Dice el versículo 28, entonces cuando clamen por ayuda, no les responderé. Aunque me busquen con ansiedad, no me encontrarán. ¿Sabes? Algunos quieren un Dios instantáneo. Quieren la solución instantánea. Yo vivo como quiero, pero si tengo un problema, Dios, tengo un problema, como quien llama al Chapulín Colorado. Hoy ahora, ¿quién podrá defenderme? Y pensamos que Dios va a decir, yo. No. La vida cristiana es una vida de abrazar constantemente en arrepentimiento los propósitos de Dios. Y entonces cuando el sensato y no el insensato tiene problemas, ¿sabes qué? Está firme, sólido, como cuando el Señor dijo, si alguno oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Vinieron ríos, vinieron lluvias, y no cayó la casa porque estaba cimentado en la roca. Pero el necio, el que desprecia, tarde o temprano le vendrá la desesperación. Por último, el dictamen al insensato. ¿Ves? Cuando tú vas a un juicio, el juez dice, este es mi dictamen, esta es mi sentencia. Y el dictamen al insensato lo vemos en el versículo 29 al 31 que dice, pues odiaron el conocimiento. Esa palabra odiar allí es una palabra muy particular porque alguien puede decir aquí, ¿sabe, pastor? Yo no odio la verdad de Dios. A veces me cuesta llevarla a cabo, tengo que confesar, pero no la odio. Bueno, esta palabra es interesante porque abarca todo tipo de personas, ¿sabes tú? Está la persona que odia con odio intenso lo que Dios dice. No quiere escuchar la palabra de Dios porque afecta su pecado y él ha abrazado el pecado y termina odiando a Dios. Pero hay algunas personas que simplemente no son amigables con las verdades de Dios. Si no, mira,
yo no me lo tomo tan a pecho, no me lo tomo tan firme esas cosas. Yo tomo lo que me conviene. No son amigables, ¿ves? Porque un amigo está en todo, está siempre con el amigo. No son amigables con la verdad de Dios. A veces la toman, a veces la sueltan. Como un conocido nada más. Bueno, ¿sabe lo que dice Dios? ¿Cuál es el dictamen de Dios? Dice, pues odiaron el conocimiento. ¿Lo odiaron con firmeza o no fueron amigables? Y decidieron, ¿ves? Porque es una cuestión de decisión. Tú hoy día tienes que tomar una decisión, mi amado hermano. Tú viniste, te convocaste aquí. Algunos decidieron no venir. Y decidieron no temer al Señor. Rechazaron mi consejo y no prestaron atención cuando los corregía. Por lo tanto, aquí está el dictamen. Tendrán que comer el fruto amargo de vivir a su manera. Tendrán que vivir el fruto amargo de vivir. ¿A qué? A su manera. Y se ahogarán con sus propias intrigas. Mi amado hermano, si estás en este camino, corrígelo ya, corrígelo ya. Y si hay un proverbio que debes llevarte hoy a casa, terminándose el Proverbios capítulo 1:33, que dice, en cambio, todos los que me escuchan vivirán en paz. ¿Notas eso? Tranquilos y sin temor del mal. No es que no habrán crisis aquí en la tierra, pero sabes, el apóstol Pablo dice, ¿qué me puede separar del amor de Dios? Tribulación, muerte, angustia. ¿Sabe lo que dice Pablo? Entendiendo la verdad de Dios, porque puede que tengamos angustia, pero ¿sabe lo que dice Pablo? Ni la muerte me puede separar de Dios. Ni la muerte. El insensato no entiende estas cosas. Pero ¿sabes? Escucha la voz de la sabiduría, que te llama hoy a vivir ahora sí, nunca más a mi manera, sino a la manera de Dios. Amén, iglesia. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu verdad. Bendice a mis preciosos hermanos. Sígueles guardando. Cuídales, protégeles. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.